tardes, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico. En esta hora vamos a seguir estudiando el libro de Hebreos. Nos corresponde estudiar esta noche el libro de Hebreos en el capítulo 12. Y vamos a continuar estudiando desde el versículo 5 en adelante. Así que vamos a orar entonces, aprovechando la oportunidad de darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por poder congregarse y compartir para estudiar la palabra del Señor. Así que les voy a pedir que podamos unirnos en oración y vamos a comenzar entonces nuestro estudio bíblico. Oramos entonces. Padre, gracias te damos en esta noche por darnos, Señor, la oportunidad y el privilegio de reunirnos, Señor, a través de este medio. Te damos gracias, Señor, porque podemos mirar y ver, Señor, las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, Señor, y cómo, Señor, podemos también ver paralelamente, Señor, tu palabra que nos fortalece, nos da esperanza, nos da convicción, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos también, Señor, estar reunidos para poder estudiarla en profundidad, Señor, y poder recibir de ella, Señor, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos esta noche especialmente por aquellos que están sin esperanza, por aquellos que están con temor en sus vidas, con aquellos que están padeciendo tal vez enfermedades. Pedimos, Dios, que seas tú fortaleciendo sus vidas y cada uno, Señor. Bendice tu iglesia, especialmente oramos, Señor, que guardes tu iglesia. Y también oramos, Señor, por nuestro país. Oramos, Señor, por las autoridades, Señor. Que tú, Señor, seas amonestando y exhortando sus vidas, Señor. Ponemos, Señor, nuestras autoridades en oración para que tú, Señor, seas tomando control, Señor. Sabemos, Señor, de que en ti estamos seguros, Señor. Oramos, Padre, para que seas tú, Señor, también dándonos ese deseo de poder compartir tu palabra, Señor. Pedimos en esta noche tu bendición por la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces comenzamos estudiando en esta noche el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 12, a partir del versículo 5 en adelante. Dice la Escritura, en cierta manera, que ya hemos visto hasta este punto. El escritor, recuerden que el escritor a los Hebreos está dirigiendo esta carta a estos hermanos que estaban débiles en la fe, porque esta carta va enfocada a estos hermanos débiles en la fe, y que algunos de ellos estaban siendo tentados a volver nuevamente a su vida antigua. Recuerden ustedes que la mayoría de estos hermanos eran hebreos, por eso esta carta está dirigida a los hebreos, es decir, estos hombres eran judíos creyentes, pero que estaban siendo tentados a volver a su vida antigua, a sus antiguas tradiciones, costumbres judías, que más bien que los llevaba nuevamente a la esclavitud de la religión. Así que el escritor a los hebreos les está recordando a estos hermanos que miraran un poco el testimonio de sus antepasados, tales como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, es decir, mucha gente del Antiguo Testamento, quienes muchos de ellos se aferraron, dice, a su fe, se aferraron a Dios por fe, y muchos de ellos murieron sin haber visto lo prometido, que fue Jesucristo. Entonces, con estas evidencias, estos hermanos, aparte de animarse en Cristo, también ellos debían despojarse de todo peso, de todo pecado que les estaba a ellos asediando, que les estaba rodeando y que no los dejaba avanzar en su vida espiritual, se está refiriendo aquí. Así que la única manera en que el cristiano podía mantenerse firme era fijando los ojos en Cristo Jesús. No podían moverse ellos de ahí, tenían que fijar sus ojos en Cristo Jesús como ejemplo, mirando su testimonio. En quien Jesús vemos que Él se mantuvo fiel, Él se mantuvo obediente a su Padre Celestial. Y también hay algo importante que por lo menos en lo personal pude aprender en esta carta, es que Jesús siempre se mantuvo con gozo a pesar
de las circunstancias que estaba viviendo, acusaciones, blasfemias, calumnias, abusos, golpes, traiciones. Después vimos que le azotaron 39 veces, le golpearon, le dieron de puñetazo, en fin, fue terrible. Pero aquí dice el escritor a los hebreos que Jesús se mantuvo firme porque su visión, firme y con gozo, hermanos, firme y con gozo, porque su visión, su objetivo, no estaba en las circunstancias que él estaba viviendo, sino que el gozo que él sentía era provocado porque su visión estaba en lo que iba a venir después de esa triste situación. ¿Y qué iba a venir después? Iba a venir el triunfo, la victoria sobre la muerte, el estar con su Padre Celestial sentado a la diestra y el poder interceder por cada uno de nosotros. En eso Jesús se estaba enfocando y eso era lo que le daba este ánimo, le daba este gozo, algo que nosotros debemos aprender. Si llevamos ese sentir que el escritor enseña aquí de Jesús, si lo aplicamos a nuestra vida en esta noche, es que no podemos nosotros enfocarnos en las circunstancias que estamos viviendo de desesperación, de mucho desajuste al futuro, de muchas cosas que no son seguras, que están totalmente inciertas, es decir, muchas cosas que están sucediendo, pero hermanos, nuestro enfoque no está en esta vida, no está en esta tierra, nuestro enfoque debe estar siempre en Cristo. Y eso es lo que nos provoca el gozo. El Señor va a venir a buscarnos. En cualquier momento el Señor va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a arrebatar a su iglesia. Y eso debe ser siempre nuestro enfoque, nuestra visión, nuestro objetivo, nuestro propósito. Entonces eso es lo que lo que el escritor a los hebreos está escribiendo aquí, está enseñando aquí a estos hermanos. Así que era necesario que el creyente, tanto de aquella época a quien estaba dirigida esta carta, como en nuestra época, como enseñanza, es que podamos mantener nuestra mirada en Cristo Jesús, quien también el escritor aquí señala que Jesús también sufrió nuestras debilidades, pero sin pecado. Por lo tanto, cuando Él sufrió nuestras necesidades o debilidades, pero sin pecado, está señalando aquí el escritor a los hebreos que el Señor Jesucristo nos entiende cuando nosotros vivimos tentaciones y a pesar de caer en esas tentaciones, el Señor está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a levantarnos al momento cuando nosotros en arrepentimiento le busquemos a Él. Si no buscamos a Dios, Él no se va a acercar a nosotros. Es muy importante que entendamos de acercarnos a Dios, de refugiarnos en Dios, de corazón, arrepentidos. Ahora, en el versículo 5 que vamos a mirar esta noche, hasta el versículo 11, vamos a mirar aquí y ver en nuestro estudio la importancia que tiene la disciplina que viene de parte de Dios. La disciplina que viene de parte de Dios y que Dios permite muchas veces que nosotros seamos disciplinados. Así que vamos a mirar aquí en esta noche esta importancia que tiene la disciplina en nuestras vidas. Entonces vamos de inmediato en Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 5 y versículo 6, dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces aquí nosotros vemos en estos versículos en particular que los creyentes estaban en plena aflicción. Por lo tanto, si ellos estaban padeciendo la aflicción, entonces estaban desanimados. Así que el escritor a los hebreos les dice aquí a estos hermanos que mientras ellos estuvieran en esa aflicción, dice, lo tomaran como una exhortación, como una disciplina que viene de parte de Dios. Les dice aquí: ustedes se han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? El escritor está diciendo que
se les olvidó a ellos por el desánimo, por la frustración que estaban viviendo. Se les olvidó que a veces Dios muchas veces usa estos medios de aflicción para exhortar. Exhortar significa animar. La iglesia, a los hebreos, estaban ellos desanimados. Así que dice aquí que esta exhortación viene de parte de Dios para llamar su atención. ¿En qué sentido? En que estos hombres, estos creyentes, pudieran ellos reflexionar y acercarse a Dios, confiaran en Dios. No solamente ellos tuvieran un conocimiento, sino que ellos confiaran en Dios. Recordemos que todo lo que el escritor a los hebreos viene enseñando aquí en contexto es acerca de la fe. Es para que ellos tuvieran fe, creyeran en Dios. Fe, confianza, significa rendición total a Dios. Fe y confianza significa rendición, sumisión a Dios completo, total, sin cuestionar. Eso es fe, eso es creer, eso es confianza en Dios. Por lo tanto, les viene enseñando acerca de la fe que ellos debían tener en Cristo Jesús, que pudieran confiar ellos en Cristo Jesús. Por tanto, este tiempo de aflicción, que no les desanimara. Dice, hermanos, no se desanimen con este tiempo de aflicción, porque es necesario, porque así Dios nos exhorta y Dios nos corrige y Dios nos disciplina, porque usa la palabra aquí, disciplina, como un padre disciplina a su hijo. Y aquí el escritor les recuerda a los creyentes hebreos acerca del proverbio que habla justamente de esto, y les está haciendo referencia al proverbio 3, versículo 11 y versículo 12. ¿Qué dice el proverbio 3, versículo 11 y versículo 12? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el escritor a los hebreos también tenía conocimiento del Antiguo Testamento y cita esto. Y les hace recordar justamente a los creyentes hebreos acerca de esta promesa que, si bien es cierto, Salomón lo escribe aquí en instrucción a su hijo, pero también es palabra de Dios, porque dice, ¿saben qué, hermanos? Dice, no se olviden de esto. No se olviden de esta exhortación cuando Dios dice, hijo mío, no menosprecien la disciplina. Ahora fíjense aquí que el escritor a los hebreos menciona, dice, que no debe menospreciar la disciplina, pero aquí en Proverbios dice castigo, o sea, disciplina y castigo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Porque aquí nosotros debemos considerar en primera instancia, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5, que acabamos de leer, cuando usa la palabra disciplina. La palabra disciplina, como ya vemos, es un castigo, y que quiere decir corregir, instruir, enseñar. Eso quiere decir tanto la palabra disciplina que aparece aquí en Hebreos y la palabra castigo que aparece en Proverbios 3:11. Quiere decir corregir, quiere decir instruir, quiere decir enseñar. Y con esto el escritor a los hebreos está dando el sentir claro de que la disciplina entonces es necesaria para la instrucción, para la corrección, es necesaria para la enseñanza, y que esta enseñanza no se debe olvidar fácilmente. Por ejemplo, esto es lo mismo que todos nosotros en algún minuto vivimos como personas. ¿Recuerda usted cuando éramos adolescentes y estaban, ¿no es cierto?, todas las revoluciones y todas las expectativas y todas las cosas, ¿no es cierto?, de la rebelión propia de la edad? ¿Se acuerda cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes y cometimos tantos errores y tantas barbaridades? Yo le puedo hablar por mí, para no involucrar a nadie. Yo cometí tantas barbaridades típicas de la edad, y cuando nuestros padres, por ejemplo, nos castigaban acerca de estas barbaridades que uno hacía propia de la edad, y cuando nuestros padres, por lo menos yo me puedo recordar cuando nos castigaban nuestros padres hasta el día de hoy, yo puedo recordar esa paliza que me dieron por mi desorden.
que al momento cuando me dieron esa paliza, ¿cierto? Para muchos de nosotros fue dolorosa, incluso uno llegó a odiar al papá, ¿se acuerda? Pero hoy día, desde esta perspectiva, desde esta tribuna, uno puede decir y señalar que fue necesario. ¿Por qué fue necesario? Fue necesario para nuestra madurez, tanto como persona como creyente. Fue necesaria. ¿Fue necesaria entonces la disciplina en aquella época? Sí, porque si no lo hubiese hecho, quizás ¿dónde estaría ahora? ¿Se fija? Entonces fue necesaria la corrección. E insisto en esto, no se entendía en aquel momento. No se entendía, fue triste, fue doloroso. También fue doloroso y triste para nuestros padres quienes aplicaron esa disciplina, pero fue necesaria. Entonces, la disciplina, de acuerdo a lo que el escritor a los Hebreos está enseñando aquí, tiene objetivos, tiene algunos objetivos a lograr. ¿Qué objetivos? Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, en el versículo 4, dice lo siguiente. Vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. No provoque a ira a su hijo, sino que debemos criarlo, dice, en disciplina, es decir, en corrección, instrucción, enseñanza, estímulo y todo eso, lo que encierra la palabra disciplina. Y amonestación del Señor, enseñarle por qué se está corrigiendo, por qué se está disciplinando. Por lo tanto, lo contrario a esto, todo padre que no corrige, que no disciplina a su hijo en el momento, es señal de que no lo quiere. Así de simple, es señal que no lo quiere. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todo padre que no disciplina y corrige a su hijo, todo padre que le aguanta todas las rabietas y todos los berrinches a su hijo porque no le dio el dulce que él quería o porque, no sé, tantas cosas, ¿sabe qué? Eso, y usted no lo corrige en el momento, ese es el punto, entonces no lo quiere. Y usted podría decir, pero es que, ¿cómo me puede decir eso si yo, porque lo quiero, no le quiero aplicar el castigo? Véalo después, veamos después los resultados. Veamos en el tiempo, un par de años más, si realmente la disciplina que usted no le aplicó y debería haberle aplicado, si le va a traer frutos, si le va a traer buenos frutos. La Biblia enseña que todo padre que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Así de simple. No lo ama. Y es una vergüenza. El hijo le provoca vergüenzas después en el tiempo a su padre. Así lo vemos. Así que la disciplina entonces, ¿qué tiene por objetivo? La disciplina que viene de parte de Dios, que es el punto que está enseñando aquí el escritor, tiene por objetivo hacer que el hombre se desarrolle, que el hombre pueda crecer, pueda madurar espiritualmente. Como el mismo consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo cuando le dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, dice lo siguiente: toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es reprender, dice, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el propósito que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto quiere decir correcto, sea correcto, moralmente capaz, dice, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Entonces, vemos nosotros aquí un hecho importante, que toda escritura, dice, es útil para enseñar, o más bien para instruir. La palabra disciplinar también quiere decir instruir, ¿se acuerda? Instruir, enseñar, corregir, animar, estimular. Eso quiere decir la palabra disciplina. Ahora, ¿por qué les doy todo este significado que es muy importante? Porque nosotros inmediatamente en nuestra mente tenemos condicionado ya que al escuchar la palabra disciplina es sinónimo de castigo. Disciplina es sinónimo de dolor, pero la disciplina es más amplio que eso. La palabra disciplina más amplio que eso, porque la palabra disciplina quiere decir enseñanza, instrucción, corrección, estímulo, quiere decir también instrucción, quiere decir también reprensión. O sea, hay un objetivo detrás. No es solamente sinónimo de castigo y de aplicar el castigo.
está la instrucción. Por eso la Biblia dice, ustedes padres, dice, ustedes no provoquen a ir a sus hijos, sino que ustedes puedan criarlo, puedan enseñarle en disciplina, en instrucción, en amonestación, en reprensión, en corrección. O sea, eso requiere, hermanos míos, enseñanza. Y nunca usted debe golpear a su hijo y nunca debe castigar a su hijo con ira en su corazón, con rabia. Mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Muchos de nosotros, yo sé, muchos de nosotros hemos cometido ese gravísimo error de haber enseñado a nuestros hijos, haber castigado a nuestros hijos con rabia. Es vergonzoso. Y eso también trae un dolor, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Pero a pesar de eso vemos que Dios nos perdona y Dios nos purifica y Dios nos enseña la manera. Instruir entonces, disciplina quiere decir instruir, enseñar. Para que el hombre de Dios, y aquí está la razón de por qué es necesaria la disciplina. La razón es para que el hombre de Dios pueda crecer espiritualmente. Muchas veces la disciplina, como vemos aquí, y en el contexto en que el escritor está escribiendo aquí a la iglesia, a los hebreos, ellos estaban en medio de aflicción, ellos estaban en medio de persecución, ellos estaban en medio de riesgo, de un riesgo total. Pero Dios les dice, no se desanimen, sino que véanlo como exhortación que viene de parte de Dios, como disciplina, como instrucción. Nosotros tal vez en este tiempo estamos viviendo este tiempo de pandemia, de mucha incertidumbre, tal vez en cierta manera como iglesia aparentemente mucha vulnerabilidad, mucha injusticia también. Vemos también que la persecución, y estoy muy seguro de esto, hermanos, que la persecución hacia la iglesia del Señor ya empezó. La persecución hacia la iglesia del Señor ya empezó, abiertamente empezó la iglesia. La persecución a la iglesia. ¿Y cuándo empezó la persecución abiertamente? Así se manifestó, porque esto viene de mucho antes, pero ¿cuándo se manifestó? ¿Cuándo se manifestó la persecución abierta hacia la iglesia, así desafiante hacia la iglesia? ¿Cuándo sucedió, por hermano, el estallido social aquí, por lo menos en nuestro país? Entonces, hermanos míos, estamos siendo disciplinados por Dios. Estamos siendo acorralados, si bien es cierto, afligidos. Pero el Señor, tanto como le dice a la iglesia, a los hebreos, como a nosotros esta noche, nos dice que esta disciplina es necesaria para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo espiritual, hermano. Por lo tanto, vemos aquí que el consejo que Dios le da a la iglesia es lo siguiente. Lo primero dice, hermanos, dice, no debemos olvidar que Dios es quien nos disciplina. ¿Cuál es la razón de por qué Dios nos quiere disciplinar? Nos está disciplinando para exhortarnos, para llamar nuestra atención, para animarnos, porque el Señor tiene control absoluto de nuestras vidas y la situación la cual nosotros estamos viviendo, el Señor tiene control absoluto de todo eso. Por lo tanto, el Señor ha permitido este tiempo de aflicción, de disciplina para la iglesia, para que la iglesia pueda depender de Dios en todo. Para que la iglesia pueda madurar en su fe, en su confianza en Cristo. Recuerden esto, hermanos. La fe es creer, la fe es confiar, es decir, creer y confiar es rendición total a Jesús, al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo contrario a eso es solamente teoría, conocimiento, que no sirve absolutamente de nada. No debemos olvidar entonces, no debemos olvidarnos que es Dios quien nos disciplina. Número 2, no debemos despreciar, como dice aquí el escritor a los hebreos, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La palabra despreciar, la palabra menospreciar más bien es tener en poca estima, es decir, hijo mío, no tengas en poca estima la disciplina, dice. No tengas de bajo perfil la disciplina que Dios nos da, sino que debes pensar esto,
Nuestro Dios, como buen Padre amoroso que nos ama, Él nos está enseñando ¿con qué dice? Con amor. No desprecies, no menosprecies la disciplina. Como dice aquí el escritor a los hebreos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Te consideras hijo de Dios? ¿Te consideras su hijo? O sea, entonces, si tú te consideras hijo de Dios, entonces, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura en el libro de Juan, que estamos estudiando en el, en el capítulo 1, dice aquí, en el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, tú crees en Dios, ¿sí? Entonces tú eres hijo de Dios. Entonces, si tú crees en Dios y tú eres hijo de Dios, entonces para ustedes esta enseñanza, tal vez usted esté en medio de una aflicción, en medio de un dolor, en medio de una incertidumbre, en medio de una dificultad, en medio del dolor que vendría aplicando aquí en el azote, dice, en el golpe, en el dolor directo. Pues sabe que Dios nos habla a nosotros que somos sus hijos, dice, no mire en menos, no tenga en menos la disciplina del Señor, no desmaye, no desmaye, no se desanime cuando vea que el Espíritu Santo en esta noche está reprendiendo a su corazón, porque sabe que esa disciplina viene de parte de Dios, y si esa disciplina viene de parte de Dios, porque Él nos ama. Y todo padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, incluso le golpea para que pueda entender, para que pueda ser corregido, para que pueda ser instruido, recuerde esto, para que pueda ser también enseñado, para que pueda adquirir madurez, para que pueda también tener conciencia de la situación en la cual está viviendo, para que pueda depender 100% de Dios. Esa es la razón, por tanto dice aquí, no debemos mirar en menos la disciplina del Señor, porque Él nos ama. Porque Él nos ama como un Padre amoroso, y el Padre que ama a su Hijo lo corrige y lo disciplina. Número 3, también dice aquí que no debemos desanimarnos, es decir, no debemos desmayar, es decir, no debemos desanimarnos. ¿Y por qué no debemos desanimarnos? Porque debemos considerar que el Señor sufrió por nosotros, Él pagó el precio, Él sufrió por nosotros. Por tanto, dice, en medio de la aflicción, no debemos desanimarnos, no debemos desmayar. Ahora, la pregunta lógica que surge entonces, en base a esto, sí, uno dice, sí, en realidad, entiendo, no debemos desmayar, no debo desanimarme, porque el Señor pagó el precio por mí. Pero la pregunta contraria es, ¿y por qué debo estar animado? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué debo estar animado? ¿Por qué yo, en medio de esta situación que es triste, insisto en esto, porque no hay la disciplina, vamos a mirar más adelante que la disciplina para nadie es causa de alegría? ¿Por qué entonces, en medio de la aflicción, por qué debo estar gozoso? Simple. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es el Señor mismo. Porque nuestro Padre Celestial, Dios mismo, de su mano poderosa, es quien o es de donde viene la disciplina. ¿Entiende? De Dios viene la disciplina. Y si de Dios viene la disciplina, entonces, ¿eso es señal de que mi Dios me ama? Sí, hermano. Sí. Eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Entonces debemos gozarnos y alegrarnos. Porque el Padre que ama a su Hijo, lo acabamos de leer, lo disciplina. Entonces Dios me ama, por eso estoy en esta situación difícil. Entonces usted está diciendo que Dios me ama. Sí, Dios lo ama. Dios lo ama mucho. Fíjense en este detalle, quiero argumentar este punto. Fíjense en este detalle, cuando el ángel del Señor o Jesucristo
mandó una carta a las 7 iglesias del Asia Menor. Esto se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, específicamente en el versículo 19, cuando el Señor Jesucristo envía un mensaje a la iglesia de la Odisea. Mira lo que dice ahí. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19, dice: yo reprendo, dice, y castigo, subraye eso por favor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Quién reprende aquí? ¿Quién castiga aquí? ¿Quién ama aquí? Jesús, porque es Él quien está escribiendo esta carta a la iglesia de la Odisea. Él nos reprende, Él nos disciplina, porque nos ama. Entonces, su amor, ¿podemos decir entonces que el amor de Dios también se manifiesta a través de la disciplina? Sí, mis hermanos, así lo estamos mirando, así lo estamos leyendo. Pero ¿cómo si Dios es tan lleno de amor, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia? ¿Por qué Él permite este tipo de situaciones? Porque Él nos ama, así de simple. Y el amor de Dios no es solamente un amor como el mundo está acostumbrado de poder definir el amor de Dios. ¿Cómo está acostumbrado el mundo? ¿Y cómo define el mundo el amor de Dios? Un amor romántico. El amor de Dios no es solo un amor romántico, hermano. El amor de Dios es un amor justo, verdadero. Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Dios es amor, pero también es un Dios que nos ama, y a veces el amor implica disciplina, implica corrección, implica reprensión, como lo estamos mirando aquí. Así que, a veces, hermanos míos, muchos de nosotros somos estorbados. Muchos de nosotros, y debemos reconocer esto, hermanos, muchos de nosotros tenemos planes, tenemos cosas que nosotros realizamos, y estamos viendo que los planes muchas veces que nosotros tenemos, muchas veces no nos están dando resultado. Y son estorbados nuestros planes. Y vemos y pensamos y decimos, pero está correcto, ¿por qué estos planes son estorbados? Esos planes muchas veces, hermanos, son estorbados porque Dios, quien nos ama, Él nos cuida. Y muchas veces esos planes no son buenos para nosotros. Y el único que sabe que esos planes muchas veces no son buenos para nosotros, ¿quién es? Es Dios, quien conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo planes sin haber consultado con Dios primeramente, vamos a ser estorbados, hermano. Y muchos de nosotros, cuando los planes que nosotros tenemos no nos salen, nos desanimamos. Pero pues aquí el escritor a los Hebreos nos dice y nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, que no nos debemos desanimar. No mirar en menos, no menospreciar, mirar en menos la disciplina, porque eso es disciplina de parte de Dios. Porque Él nos está guardando, porque Él nos está cuidando, porque Él nos ama tanto, que muchas veces Él estorba nuestros planes. Eso es disciplina, eso es corrección, eso es reprensión, eso es instrucción, eso es parte del crecimiento. No lo entendemos en el momento, pero después en el tiempo lo vamos a entender y vamos a darnos cuenta que fue necesario. O sea, la primera enseñanza que vemos aquí entonces, hermanos, es aceptar, reconocer y aceptar la disciplina que viene de parte de Dios. Sigamos leyendo en el versículo 7, dice aquí: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Uy, 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 qué fuerte. Lo que vemos aquí entonces, la segunda cosa importante que Dios nos enseña aquí, es que Dios nos recuerda su paternidad. Hermanos, leímos aquí en Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Qué dice? Dice lo siguiente, lo voy a repetir: a todos los que le recibieron. ¿Se acuerda? Juan 1:12. A todos los que le recibieron, dice. A los que creen en su nombre les dio autoridad, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos un Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Nuestro Padre celestial.
Por tanto, aquí en el Hebreos capítulo 12, versículo 7, el versículo 8, Dios nos trata como a hijos. Él es nuestro Padre. Y si Él nos trata como a hijos, entonces, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? No es hijo. No es hijo. ¿Qué es? Y lo dice muy fuerte aquí. Es un bastardo, dice. Nosotros somos hijos de Dios. Si bien es cierto, no somos engendrados de carne y de sangre, sino que somos engendrados de parte de Dios, como dice aquí Juan también. Somos engendrados de parte de Dios, agradecidos que Él es nuestro Padre. Por tanto, aquí nosotros tenemos una identidad. Tenemos esta identidad. Él es nuestro Padre Celestial. Recuerden lo que acabamos de leer el proverbio anterior, específicamente, Proverbios 3:12, específicamente. Dice, porque Jehová al que ama, ¿qué dice? Castiga. Al que ama, castiga. La palabra castigo quiere decir disciplina. ¿Qué quiere decir la palabra disciplina? ¿Solo dolor? No. Instrucción, insisto en esto. Instrucción, enseñanza, estímulo, de crecimiento, madurez espiritual, perdón, desarrollo espiritual. Eso quiere decir. Ahora, como el Padre dice al Hijo a quien quiere, Dios nos disciplina. Entonces, hermanos míos, e insisto en esto, poniéndonos en el caso de padre, yo la verdad los tiempos en que en lo personal tuve para poder disciplinar a mis hijas, es triste, hermano, es muy triste, muy doloroso, pero es necesario, es muy necesario. Porque a uno como padre, hermanos, cuando uno tiene que corregir a sus hijos, le duele su corazón. Le duele su corazón, pero es necesario, hay que mantenerse firme. Porque en ese tiempo, ese momento es necesario, es doloroso. Pero ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Ha pensado en eso usted? Si Él es nuestro Padre Celestial, si tenemos una identidad como sus hijos, ¿usted ha pensado en esto que también nuestro Padre Celestial, cuando estamos siendo afligidos por alguna situación difícil, ya sea de enfermedad, ya sea económica, ya sea sentimental, de relaciones personales, de traiciones, de lo que sea, ¿usted cree que nuestro Padre Celestial está contento y feliz porque nosotros estamos en esa condición? Al contrario, Él se entristece, Él es compasivo. Él se entristece con el dolor, pero es necesario. ¿Sabe por qué es necesario que nosotros estemos en este tiempo de aflicción? Para ser moldeados por Dios en todo aspecto. Ser moldeados por Dios en todo aspecto, especialmente, ¿saben qué? En nuestro carácter, porque el propósito de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Qué quiere lograr Dios de todo esto? Lo que quiere lograr Dios de todo esto es que nuestra vida represente y refleje siempre el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros miramos y vemos que el motivo principal que el Señor tiene para disciplinar a sus hijos, primero, Él nos ama. Segundo, Él quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, es necesario soportar unidos siempre al Señor esta disciplina, porque esta disciplina nos va a purificar, va a sacar lo mejor de nosotros para honra y para gloria de Dios. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Y no quiero salirme de este enfoque en el sentido de que la disciplina es dolorosa, es dolorosa. Es complicada a veces, muy complicada. A veces nos desanima, nos desanima. Pero es necesario. De parte de Dios es necesario. Porque nos hace dependientes 100% de nuestro Señor. Y especialmente en estos tiempos. Por eso, hermanos, no nos desanimemos. Enfoquémonos en lo porvenir. Enfoquémonos que esta aflicción de hecho no va a ser eterna. Va a ser pasajera, momentánea. Pero lo que se nos viene, lo que está por venir, eso va a ser eterno y vamos a estar con Cristo en la eternidad. Con Cristo en la eternidad. Alguien me enseñaba lo siguiente, cuando las madres, cuando están a punto de dar a luz su hijo, ¿cierto? Están en todo ese proceso de preparto y todos esos dolores que son terribles. Bueno, yo lo pude ver en mi esposa, dolores terribles, qué sé yo. Es una situación, bueno, las mamás aquí pueden
coincidir conmigo en el dolor. El dolor de parto es terrible, ¿cierto? Es terrible, es terrible. Pero ya cuando da a luz a sus hijos, y ahora usted hace memoria, ya eso es como que, la verdad sí, fue terrible, pero la verdad es que ya no siente ese mismo dolor porque hoy día disfruta a sus hijos, ¿cierto? Los disfruta y está con ellos. Pues la aflicción, hermanos míos, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El dolor es momentáneo. El dolor es pasajero. La aflicción es pasajera. Mientras estemos enfocados y arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que se nos viene es maravilloso y va a ser eterno. Va a ser eterno. Así que el motivo principal que el Señor tiene para nosotros, para disciplinarnos a cada uno como sus hijos, nos ama. Él quiere lo mejor para nosotros. Por tanto, es necesario que podamos soportar en este tiempo unidos la disciplina, porque la disciplina saca lo mejor que está en nosotros. Es decir, nos purifica más bien. No es que saque lo mejor, porque no hay nadie mejor, sino que nos purifica cada día. Versículo 9 de Hebreos 12 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El escritor entonces aquí comienza a hacer una comparación con la disciplina que nos daban nuestros padres, que nuestros padres aplicaban sobre nosotros. Cuando nuestros padres aplicaban disciplina sobre nosotros, ¿qué hacía? ¿Qué lograban de nosotros? Respeto, los respetábamos. Los respetábamos, aunque en el momento no entendíamos, ¿cierto? La severidad con que nos castigaban o nos disciplinaban, pero llegábamos a tenerles respeto y no volver a cometer el mismo agravio. Bueno, los que éramos más porfiados, la verdad es que nunca entendíamos. Pero bueno, son tiempos pasados ya. Pero los que éramos más porfiados, la verdad es que nos costó y nos daban una y otra vez, nos costó. Pero gracias a Dios que llegó el momento en que pudimos tomar conciencia y volver al camino correcto. Pero el punto es no entendíamos muchas veces el castigo o la reprensión. E incluso yo me recuerdo muy bien que uno llegaba a odiar a su papá, ¿cierto? Llegaba a odiarlo, pero ¿cómo me castiga de esta manera? ¿Qué sé yo? Pero hoy día yo personalmente puedo decir que gracias a esa disciplina, a ese castigo, hoy puedo realmente entender de que fue necesario, Muchas veces nuestros padres, como nosotros también hoy día, nos equivocamos, ¿cierto? Nos equivocamos en la forma, como decía anteriormente, en aplicar la disciplina. Pero fíjate que aquí Dios es perfecto, Él no se equivoca, Él es perfecto. Porque cuando Él aplica esta disciplina a nosotros, este castigo a nosotros, dice aquí el escritor a los Hebreos, dice... Y aquellos, dice versículo 10, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, refiriéndose a nuestros padres, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso. Quiero ser más explícito aún en esto. A veces nosotros nos equivocamos en disciplinar a nuestros hijos. Disciplinamos a nuestros hijos o a veces castigamos a nuestros hijos o nos castigaban de manera injusta. Y a veces, hablando en mi caso personal, cuando castigo a mis hijas de manera injusta y después me doy cuenta que me equivoqué del castigo y fue injusto, bueno, yo les tengo que pedir perdón, hija, ¿sabe qué? Me equivoqué, la verdad es que yo pensé esto, pero me equivoqué en aplicarle el castigo, por favor, perdóneme. Pero aquí el escritor dice que el Señor no se equivoca en la disciplina. Dios nuestro Padre Celestial, soberano, perfecto, Él no se equivoca en la disciplina. Por lo tanto, el tiempo que estamos viviendo es para un tiempo provechoso. ¿Qué significa la palabra provechoso? La palabra provechoso quiere decir que se convierte en algo útil, en algo conveniente para un propósito específico y determinado por Dios. En este caso, como dice aquí,
santificación. Dice, versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios a nosotros nos disciplina para que podamos ser útiles, para que podamos ser capaces para cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Y cuál es el propósito que Él tiene para nosotros? Sigamos leyendo. Para que participemos de su santidad. O sea, ¿por qué Dios nos disciplina? Porque Él nos quiere hacer útil y capaces para un propósito específico. ¿Qué propósito? Santificarnos. ¿Qué significa la palabra santificación? Separación de lo mundano, separación de lo inmoral, separación del pecado, separación de lo corrupto. No que seamos sin pecado, no, estamos hablando de eso, porque mientras nosotros estemos en esta naturaleza pecaminosa, siempre vamos a tener la tendencia a pecar. Nosotros vamos a ser perfectos sin pecado cuando estemos con Cristo en el cielo, pero estamos en este proceso de santificación. Entonces la disciplina para nosotros es para que seamos provechosos, seamos útiles y capaces, sí. ¿Y útiles y capaces para qué? Para ser santos. Eso es lo que está diciendo aquí, para ser santos. Dios quiere que cada día, hermanos y hermanas, cada día nosotros seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo aquí usa una forma que había antiguamente. Antiguamente ellos no tenían los espejos que nosotros tenemos hoy día, que son espejos hoy día que reflejan, ¿no es cierto?, lo feo que somos. Hablo por mí, hermanos, que nadie se sienta ofendido, por favor. Refleja lo feo que somos, ¿cierto? Y uno se puede mirar entonces la cara y uno por más que se lave y por más que se eche crema, hablo por mí, hermanos, por favor, quiero ser súper claro en esto. Sigo siendo igual, ¿no es cierto? No hay cambio. Bueno, en aquella época no tenían los espejos que nosotros teníamos. Lo que tenían ellos eran bronce, eran metales que los pulían de tal forma que daba un reflejo. Entonces ese reflejo era medio distorsionado, no se veía bien. Entonces cuando Pablo dice, todos mirando a cara descubierta como en un espejo, estos espejos de bronce bruñido, de bronce pulido, dice, hoy día nosotros miramos así la gloria del Señor. Pero ¿sabes qué? Estamos siendo transformados, estamos en un proceso de transformación de carácter, de conducta. Estamos siendo perfeccionados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo del Señor. Estamos en un proceso de cambio. Entonces, podemos ver que el Señor aquí nos enseña, volviendo a Hebreos capítulo 12, que estamos mirando aquí, el Señor quiere que seamos cambiados, hermano. Que seamos transformados. Nuestra mente sea renovada, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2 y 3, versículo 2 al 3, si no mal recuerdo. Nuestra mente tiene que ser renovada, limpiada, dice, purificada por la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios para llegar a reflejar en nuestra actitud, en nuestra conducta, en nuestra personalidad, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en resumen, la disciplina, ¿qué logra de nosotros? Nos instruye, nos enseña, como ya lo vimos, pero también es necesaria la disciplina porque nos permite ser provechosos, como dice aquí, útiles y convenientes para los planes perfectos de Dios. ¿Cuál es el propósito entonces que Dios quiere para nosotros? Purificarnos, santificarnos, separarnos del mundo, dedicarnos 100% a Dios. Pero también Romanos, si busca conmigo capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice lo siguiente. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, subraye esto,
a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces? Santificarnos, purificarnos, para llegar a ser, dice, a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito. Entonces la disciplina nos perfecciona. La disciplina, si bien es cierto, es triste, es dolorosa, pero la disciplina nos va perfeccionando. La disciplina nos va haciendo dependientes de Dios. La disciplina nos va, en cierta manera, son reprensiones, correcciones, como dice ahí. Pero con un fin en particular, ¿qué? Que seamos útiles y que estemos dentro del plan perfecto de Dios para lograr el plan perfecto de Dios. ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para nosotros? Que la imagen de su Hijo Jesucristo sea conformada en nuestras vidas. Este es el propósito. Entonces, en Primera de Tesalonicenses también Pablo enseña acerca de esto. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice lo siguiente: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad, subraye esto, el propósito, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es entonces el propósito de la cual Dios nos disciplina? ¿Cuál es el fin, la meta, lo que Dios quiere lograr en nosotros? Ser santificados, separados. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, la santificación. Pues dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, claro, sino que Él nos llamó ¿a qué? A santificación. La disciplina entonces tiene por objetivo principal santificar, purificar, pasarnos por ese proceso de instrucción, de enseñanza, de reprensión, para que primero podamos depender y hacer la voluntad de Dios y ser santos, separados completamente, dice, de lo mundano, de lo corrupto, de la inmundicia, de la corrupción, y dedicarnos 100% a nuestro Dios. Ese es el propósito de la disciplina. Así que Dios tiene esta enseñanza para nosotros en esta noche, que a través de nuestra conducta, que a través de nuestras relaciones con los demás, teniendo este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien Jesús mismo estando con sus discípulos, y lo podemos ver en los evangelios, Jesús fue compasivo, Jesús fue amoroso, Jesús fue preocupado, Jesús también con sacrificio y voluntad agradaba a su Padre Celestial. ¿De qué manera Jesús agradaba a su Padre Celestial? Haciendo la voluntad del Padre Celestial. ¿Cuál era la voluntad del Padre Celestial? Amar a su gente. Por esa razón Jesús sirvió a la gente y tuvo compasión de la gente, porque los veía que andaban ellos errantes por el mundo como ovejas que no tenían pastor. Y Jesús los cobijó y los amó a todos ellos. Si bien es cierto, no los sanó a todos, pero les enseñó acerca del reino. Sin embargo, Jesús puso todos sus sentidos a él, que le costó el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Su vida. Su vida. Pero él se mantuvo firme, se mantuvo gozoso, a pesar del dolor y las circunstancias. No es que no sentía dolor, él sentía dolor como cualquiera de nosotros, pero no estaba en esa desesperación y angustia, sino que el gozo y la fuerza que a él le daba era lo que estaba por venir, si él pasaba esa prueba. Pasó esa prueba. Eso también nos enseña a nosotros, hermanos. ¿Está usted en aflicción? ¿Está usted en dolor? ¿Está usted preocupado? ¿Está usted viviendo una situación muy difícil de angustia? Pues sabe que si usted es hijo de Dios, entonces
entonces nos dice la palabra de Dios que no debemos menospreciar, no debemos mirar en menos la disciplina. Que ese dolor, que esa tristeza no nos lleve a la perdición, no nos lleve a alejarnos de Dios, al contrario, sino que ese dolor nos lleve a la oración. Porque cuando tenemos dolor, nosotros vamos a la oración. Jesús mismo es nuestro gran ejemplo. Cuando Él estaba angustiado, cuando Él estaba triste, tenía miedo, Él oró a su Padre Celestial, pero Él en la oración dijo: Padre, te ruego que pases de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu divina y santa voluntad. Mire lo que dice aquí, hermanos, el versículo 11 y último, para terminar esta noche. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, el escritor aquí a los hebreos está reconociendo que todos los que hemos experimentado disciplina en algún minuto, como ya vimos, no es agradable para nadie. Para nadie. Cualquier tipo de disciplina no es agradable absolutamente para nadie. Ni para el que le aplica, que es Dios, ni para el que la recibe, que somos nosotros en este caso que está mencionando aquí el escritor. Pero dice aquí el escritor una gran verdad, que en el tiempo se ven los resultados de este triste y doloroso proceso de disciplina. Por ejemplo, me trae a la memoria la vida de David, aquel pastorcillo de ovejas, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando él era pastor de ovejas y su padre, para que no estuviera en la casa sin hacer nada o para que no le fuera una molestia, lo dejaron en el campo cuidando las ovejas e incluso se olvidaron de él, ¿se acuerda? Pues ahí en ese tiempo en donde David, cuidando las ovejas de su padre, siendo tal vez un adolescente, entrando ya a la juventud, él estaba completamente solo en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Y cuando él estaba solo en el campo, él se enfrentaba a leones, osos salvajes que lo atacaban, dice. Y él con miedo y con desesperación los enfrentaba. ¿Quién era su fortaleza? Lea los salmos. Cuando uno lee los salmos, uno puede darse cuenta que David realmente confiaba y creía en Dios y se fortaleció en Dios. Dios en ese tiempo a David, como podríamos aplicar aquí que estamos viendo, Dios estaba disciplinando, instruyendo, enseñando, entrenando a David para que llegara el momento en que David fuera capaz y útil en las manos de Dios, porque Dios tenía un propósito específico que lograr. Así que no se desanime. La situación que esté viviendo, sin trabajo, tal vez, en enfermedad, en incertidumbre, qué sé yo, en algunas cosas difíciles que está enfrentando en su vida, temores, alguna situación con sus hijos. Hermanos, ahora que tenemos este conocimiento que Dios nos da, acérquese a Dios. Pídale a Dios que le dé fuerzas. Pídale a Dios que logre su voluntad. Santifíquese a Dios. No menosprecie la disciplina, porque Dios está haciendo un proceso. Dios mismo, el soberano. Dios mismo, el omnipotente. Dios mismo, el que tiene todo el control en sus manos. Él mismo, de su propia mano, lo está usted disciplinando. Así que no va a perdedor, al contrario. Mírelo desde ese punto de vista. Volviendo al ejemplo aquí, David estaba siendo perfeccionado, David estaba siendo instruido, entrenado para ser útil. ¿Cuándo fue este tiempo bíblicamente? ¿Cuándo David aplicó toda esa disciplina, toda esa capacitación que Dios le dio en el campo mientras cuidaba las ovejas? Busque conmigo, por favor, en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Vamos a mirar aquí. Primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 33 en adelante. ¿Cuándo David aplica esta capacitación que recibió de Dios? Cuando se tuvo que enfrentar al gigante Goliat, ¿se acuerda?
cuando el gigante Goliat tenía a todo el ejército de Dios, a todo el ejército de Israel, incluyendo a su rey Saúl, los tenía a todos arrinconados con miedo, y este gigante incircunciso, corrupto, blasfemando el nombre de Dios. Pues aquí se encontró con un hombre que fue disciplinado, que fue instruido, que fue enseñado, que fue capacitado por Dios. ¿En dónde? En el campo, olvidado de su familia, en el campo, cuidando las ovejas de su familia. Estaba solo, a vista y paciencia de la familia, pero estaba muy acompañado, estaba siendo disciplinado por la mano de Dios. Lo mismo que usted y yo. Leamos por favor en 1 Samuel capítulo 17 versículo 33, dice: dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque David se enojó y quería ir a pelear con él, porque tú eres muchacho, dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas. Mira cómo dice aquí, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Este fue el tiempo de David, ¿se fija? Ese tiempo cuando él estaba solo, tal vez deprimido, porque estuvo deprimido, estuvo solo, pero Dios lo fortaleció. Fue un tiempo de disciplina, de instrucción, de capacitación. Pasó el tiempo y él está aquí, fue su tiempo. Este fue su tiempo. Y aquí él entendió. Dijo, ¿sabes qué? Yo era pastor de ovejas. Y cuando yo me enfrentaba a peligros salvajes, yo no iba a buscar a mi papá ni a mis hermanos porque no alcanzaba, sino que yo los enfrentaba. Fuera un oso, fuera un león, si tomaba un corderito de los míos, dice, yo salía tras él, lo hería, lo libraba, lo separaba de su boca, dice, y se levantaba contra mí, yo inmediatamente me iba contra la quijada y lo mataba. Así que yo lo mataba, y este siervo incircunciso, dijo, este igual que todos nomás, dijo. Entonces, viendo esa convicción de Saúl, viendo Saúl esa convicción, esa seguridad, le dijo, ¿sabes qué? Anda, le dice. Anda, le dice claramente. Y Jehová esté contigo, le dijo Saúl. Si estás con esa inquietud y esa fuerza, entonces que Dios esté contigo. Este fue el tiempo de David. Va a llegar su tiempo. Como David va a llegar su tiempo en que usted va a hablar con convicción a otros de que Dios es real en su vida, de que Dios es real, de que Dios existe, de que Dios, usted ha tenido un encuentro personal con el Señor. ¿Que ha sido un tiempo de disciplina? Sí. ¿Ha sido un tiempo de incertidumbre? Sí. ¿Ha sido un tiempo doloroso? Sí, pero provechoso, necesario. Porque el plan que Dios quiere en cada uno, lo que Él quiere lograr a través de la disciplina es santificarnos, purificarnos. Sigamos leyendo para terminar aquí 1 Samuel 17:40. Y tomó su cayado. Después que el rey le da el pase, le dijo, ¿sabe qué? Vaya, y que Jehová esté contigo. ¿Qué le dijeron a David? Tomó su cayado, es decir, su bastón, su báculo, el palo que tenía en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Sabe usted por qué escogió 5? ¿Por qué no escogió 10? ¿Por qué no 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 5? ¿Sabe por qué 5? Porque uno era para Goliat, y resulta que Goliat tenía 4 hermanos más. Una estaba destinada para Goliat, y se metían los hermanos 4, una para cada uno. La fe. Dice así, sacó estas piedras, 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril.
en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco y dijo, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, y le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palo, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David el filisteo, o sea, aquí el hombre se envalentonó. Yo creo que David fue chileno, no, perdón, esa es versión mía, no, háganlo pasar, no. Ven a mí, dice, y daré tu carne a las aves del cielo, dice. Perdón, ¿ves? Por estar molestando aquí me enredé. Versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y se echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, no retrocedió, avanzó en contra del filisteo, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la empezó a girar y girar y girar y girar, y la tiró con la honda y le encajó justamente aquí frente a frente al filisteo, dice, y la piedra quedó clavada en la frente, y el filisteo cayó como saco de papa, ¡pum!, al suelo. Dejó la tremenda polvareda. Hermanos míos, esta es una gran lección de fe, de confianza. Hermanos míos, ya es tiempo de levantarse de esa depresión, es tiempo de acercarnos a Dios. Dios en este tiempo, hermanos míos, nos está disciplinando a cada uno. En este tiempo de pandemia, Dios nos está disciplinando a cada uno. ¿Para qué? Para que permanezcamos en Él siempre. El Señor nos recuerda, hermanos, en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí. Me quiero detener ahí. ¿Alguien de los que estamos aquí, incluyéndome, elegimos a Dios? No. ¿Quién nos eligió? Él nos eligió a nosotros, aquí lo está diciendo. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos míos, ustedes los que conocen, ¿no es cierto?, los que conocemos el campo un poquito, para que una parra, para que un arbolito dé sus frutos abundantes, dulces, maravillosos, ¿qué tiene que hacer el agricultor a ese arbolito, a esa parra, para que dé frutos abundantes? Tiene que podarlo, cortarlo, ¿cierto? El agricultor sabe dónde cortar. Nosotros estamos viviendo en este tiempo de pandemia, hermanos, que es el tiempo que yo lo puedo llamar así, perdónenme que sea tan práctico, pero en el tiempo de la poda. El Señor nos está podando, para que en algún minuto, de acuerdo a su propósito, su plan, seamos provechosos, útiles, capaces, así como David, y poder llevar frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, frutos de un hombre verdadero creyente, y que ese fruto permanezca. Que ese fruto permanezca. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Hermanos, en conclusión en esta noche, la disciplina, entonces, ¿de quién viene? ¿De dónde viene la disciplina? La disciplina viene de parte de Dios. La disciplina viene de parte de Dios por medio de la aflicción. ¿Cuál es el propósito que tiene la disciplina entonces, de acuerdo a lo que hemos visto aquí? Enseñarnos, confrontarnos muchas veces con nuestra realidad espiritual, pero también la disciplina, la aflicción que viene de parte de Dios, tiene este objetivo de enseñarnos que Dios nos ama,
que Él nos ama, que Él no nos ha dejado. No piense, por favor, que usted ha sido desechado por Dios, no. Al contrario, Él lo ama, por eso lo está disciplinando, lo está capacitando. Está haciendo de usted una persona útil. Por esa razón nos corrige, nos reprende, nos instruye, porque está transformando nuestro carácter, nuestra imagen a la misma carácter y a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, mientras estemos en disciplina, más en oración debemos estar y en comunión con el Señor Jesucristo, siendo santificado. Por lo tanto, hermanos, no se desanime, sino que podamos permanecer unidos a nuestro Señor Jesucristo, llevando estos frutos que Él nos da en esta noche. Que Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos ustedes y oramos a Dios y agradecemos por su palabra. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, por darnos este privilegio de poder reunirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos que la disciplina que viene de tu parte, Señor, es para purificarnos, para santificarnos, para enfocarnos en ti, Señor. Te damos gracias porque tu mano, Señor, ha sido potente sobre nosotros y porque nos haces ver una vez más que no estamos solos, Señor, que estamos contigo en cada momento, Señor. Bendice todos mis hermanos aquí presentes, bendice sus hogares, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus matrimonios, bendice sus hijos, bendice su casa, mi Dios. Provee para todas sus necesidades. Abre sus mentes, sus corazones, sus ojos espirituales, Dios, para que podamos ver, Dios, de que estamos siendo disciplinados, instruidos, corregidos, enseñados por ti, con el único plan y propósito de purificar nuestra vida, de depender de ti 100%, Señor. Permite que podamos ver eso, Señor. Permite, Señor, que podamos ver tu gracia sobre nosotros y tus bendiciones. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan muy buenas noches, que descansen, que tengan un sueño reparador, que puedan descansar y que podamos meditar en estos versículos que el Señor nos ha enseñado esta noche. Que Dios les bendiga. Si usted quiere ofrendar y diezmar, ahí en pantalla está pasando, ¿no es cierto?, el aviso. Si usted no está ni ahí, perdonando la expresión, para ofrendar y diezmar, no se preocupe. No lo haga, porque esto no es para usted. No lo haga, por favor. No lo haga. Esto es para los que entendemos el significado de esto. Lo hacemos con gozo y con gratitud. Dios les bendiga. Que tengan muy buenas noches y nos volvemos a reunir el próximo domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Adiós.